Continuamos con el programa. Nuestra segunda exposición de hoy corresponde al doctor Ramón Esperón, quien se titula La investigación sobre educación médica y la generación de evidencia para los procesos. Ya hemos presentado al doctor Ramón Esperón, pero yo también quiero decirle que él es coordinador académico desde la primera versión. Él realizó su trabajo, se formó en un programa para decanos en la Sociedad de Canadá de Medicina, y él ha vertido toda esa experiencia en este curso y actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Facultades de Medicina. Doctor Esperón, todo suyo el escenario. Muchas Se ve muy gracias, bien la Mauricio. diapositiva. ¿Se ve bien? Se ve bien, Perfecto, doctor. perfecto. Pues muchas gracias, querido Mauricio, Pedro, a todos, por su generosidad. Eh, vamos a hablar hoy, perdón que ando un poco mal de la garganta, pero vamos a hablar hoy sobre la importancia de la investigación en la educación médica, ¿no? Y aquí lo más importante, y ahora tal vez algunas y algunos de ustedes digan, bueno, es que yo soy directivo, yo me dedico a la administración o yo me dedico a la docencia. Eh, Pues sí, muy bien, felicidades, pero tomar decisiones implica contar con evidencias que nos ayuden a saber que esas decisiones que estamos tomando serán las mejores para nuestras y nuestros estudiantes. Esto es muy importante porque la calidad que se impacte en su formación será la calidad que impactará a la sociedad a la que ellos servirán en el futuro. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Muy rápido, ¿qué es la investigación? Bueno, la investigación en general es una acción realizada con el propósito de ampliar conocimiento sobre algo. La investigación científica es cuando esta acción pues se lleva a cabo a través de un proceso de reflexión, control y crítica que busca aportar nuevos datos, hechos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico. Y la ciencia utiliza la investigación para descubrir nuevos conocimientos y reformular los existentes. Tomando en cuenta esto, vámonos ya a lo que es la definición de la investigación educativa, que es lo que nos reúne hoy. Es la aplicación de la investigación científica en la educación. Y ojo, porque muchas veces los que somos médicos o médicas o del área de la salud queremos hacer investigación educativa como si fuera investigación médica o biomédica, y no es igual. ¿Sirve la formación en investigación biomédica? Sirve, porque ya tienes el pensamiento estructurado, ya tienes un pensamiento científico, pero los métodos pueden ser variables. Y también he escuchado por ahí en el gremio que no es que la investigación educativa es de menor calidad, es de mayor calidad la investigación biomédica o médica. Y no es que sea de mayor o menor calidad, simplemente la investigación médica o biomédica tiene sus controles, en especial los ensayos clínicos y todo esto, por la seguridad que se requiere con los pacientes, pues para no generar ahí un daño eh, o secuela permanente en los pacientes que son sujetos de investigación, mientras que en la investigación educativa esto puede ser bastante más variable sin que eso le haga perder su rigor ni los controles necesarios también para que sea información sobre todo sólida y válida, ¿no? Esta debe ceñirse a las normas del método científico en su sentido crítico, aspira a crear conocimiento teórico cuya función radica en explicar los fenómenos educativos y esto es lo más importante, y eventualmente su predicción y control. Yo siempre he dicho que estar en el mundo de la administración, de la docencia, muchas personas a mí me preguntan siempre, ¿tú qué eres? Médico, ¿no? ¿Y qué especialidad tienes? Y yo digo, soy educador médico. No, pero ¿qué especialidad clínica? No, ninguna. Yo hice una maestría y luego hice un doctorado en educación médica. Oye, pero ¿por qué? Porque si me voy a dedicar a la educación médica, la educación médica es como un caballo y no me voy a montar en el caballo sin montura y sin rienda, sin saber a dónde me va a llevar este caballo, ¿no? Tengo que poderlo, primero, poder estar cómodo en él, una buena montura, y segundo, unas buenas riendas que me permitan dirigir ese caballo hacia donde yo quiero, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las personas cuando están a cargo de procesos educativos.
Estás a cargo del proceso educativo, estás sobre el caballo, pero ¿estás realmente dirigiendo ese caballo o ese caballo te está llevando a donde quiere o llegas por serendipio, por casualidad a algunos lugares? A lo mejor llegas a un bonito valle o a un bonito lago, pero no porque tú quisiste llegar allá, no porque tú hiciste algo para llegar allá, sino porque simplemente se dieron las circunstancias. Entonces, eso es muy importante y la investigación educativa es la herramienta y la estrategia para poder tener ese control y finalmente poder ir, primero predecir y tener la visión hacia el futuro y poder controlar las variables para conseguir los objetivos que se desean en el proceso educativo, ¿no? Desde esta perspectiva, investigar en educación es el procedimiento más formal, sistemático e intensivo para llevar a cabo un análisis científico. Consiste en una actividad encaminada hacia la creación de un cuerpo organizado de conocimientos científicos, sobre todo aquello que resulta de interés para los educadores, ¿no? Y en sentido más amplio, pues puede entenderse como la aplicación del método científico al estudio de los problemas educativos, ya sean de índole teórico o práctico, ¿no? Eh, y bueno, y finalmente, cuando todo esto lo reducimos lo implementamos directamente en educación médica, porque una cosa es la educación en general, ¿no? Y otra cosa es ya aplicarlo directamente en la educación médica, pues su propósito es desarrollar el conocimiento para innovar el proceso educativo y la formación de recursos humanos en el ámbito de la salud, así como resolver los problemas de la enseñanza, aprendizaje, evaluación que ocurren en los escenarios educativos y de práctica de la medicina. Y es que como directivos o directivas, los que ya lo sean podrán confirmarlo, todo el tiempo nos preguntamos qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Por ejemplo, hace un rato hablaba Otto de la IA o de los teléfonos móviles, ¿no? Ahora está de moda hablar que si los teléfonos móviles deben de estar en el aula o no deben de estar en el aula. ¿Dicta una política que prohíba los móviles en el aula o no? Es que ya lo hicieron en tal país tan desarrollado, en Finlandia. Ahora hay que prohibir los celulares en el aula. Oh, perdón, perdón, o sea, será muy Finlandia, será muy lo que tú quieras, pero habría que hacer una revisión sistemática. Primero hay que ver por qué lo hicieron, cuál es su contexto, en qué niveles educativos lo hicieron, ¿no? Antes de tomar una decisión solamente porque escucho o leo que esto han hecho en algún lugar. Tendría que hacer una revisión sistemática, como decía Otto, ¿no? Hay que hacer una revisión sistemática de todo el conocimiento que hay al respecto de esta pregunta. O si la inteligencia artificial debe estar incluida en el currículum médico, debe ser incluida como una asignatura, como pasó con simulación, lo cual yo pienso que fue totalmente incorrecto, ¿no? O debe ser implementado en el desarrollo de las asignaturas, como luego corrigió simulación, por ejemplo, ¿no? Recuerden que cuando nació simulación había lugares donde decían, vamos a hacer una asignatura de simulación. No, no es una asignatura de simulación. La simulación se introduce en las asignaturas clínicas, ¿no? Y luego ahora ya se introducen muchas otras y ha sido una gran herramienta que ha desarrollado mucho la educación médica, ¿no? Lo mismo ahora con la inteligencia artificial y con otras tecnologías emergentes, ¿no? ¿Tendrá que haber una clase solo de IA o la IA debe estar en todas las clases, ¿no? Es otra pregunta. Y esto solamente la investigación nos podrá ir, pues, descubriendo los ojos, ¿no? Y permitirnos ver un poco más allá del presente para saber el impacto que las decisiones que hoy tomamos puedan tener hacia el futuro. Eh, y bueno, y finalmente se fundamenta en la investigación educativa y utiliza todos sus fundamentos y métodos. No debe utilizarse la investigación biomédica como su base ni confundirse con ella, lo que les decía al principio, ¿no? ¿Por qué investigar en educación médica? Pues es muy importante porque permite el avance de los procesos formativos de las y los médicos y de todos los profesionales de la salud, el aseguramiento de la calidad, el desarrollo de nuevas metodologías, herramientas y tecnologías para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación y sobre todo permite generar evidencia que demuestra de manera fiable su utilidad e impacto, ¿no? Si no se realiza investigación en educación médica, el proceso formativo se estancaría y no estaría basado en el conocimiento y en la ciencia, ¿no? Y esto es también importante porque a mí también me ha tocado estar con gente que del ámbito nuestro de la medicina, que cree que la que tiene que estar basada en la ciencia es la medicina. No, para la educación no, la educación ahí vas viendo, ¿no? No, 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 perdón. La educación también es una ciencia, ¿no? Es una ciencia del área de las humanidades y como tal también requiere de métodos perfectamente claros, estructurados y precisos para la generación de conocimiento científico.
Y ahora vamos a hacer una reflexión rápida después de haber visto estas definiciones sobre, pues, ¿cuándo, o sea, por qué hacer investigación, ¿no? Y es que muchas veces quienes somos los líderes o las personas más inquietas de la organización, los que llaman locos, pero creo que bueno, sí estamos un poco locos, ¿no? Porque siempre estamos cuestionando, preguntando cómo se pueden mejorar las cosas. Nunca estamos cómodos con lo que ya está establecido. Siempre queremos explorar nuevas posibilidades, siempre queremos más, ¿no? Entonces, gente como nosotros, pues siempre está buscando la innovación, ¿no? Cómo cambiar, cómo avanzar, cómo hacer algo nuevo, ¿no? Y la pregunta es, bueno, cuando innovamos, pues ¿por qué lo hacemos, no? O sea, pues a mí me interesa mucho innovar en mi aula, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a presentar una experiencia. Yo doy clase a los residentes de quinto año en ortopedia, que hacen los fellows de, de subespecialidad de hombro, de rodilla, de cadera, de columna, ¿no? Entonces les doy a ellos investigación clínica. Y, eh, y últimamente, como decía Otto, los últimos 3 años que han sido de la implementación, bueno, de todo el boom de la inteligencia artificial, pues empezamos a leer un poco. Yo empecé a leer un poco sobre si esta herramienta la podía incorporar en mi clase, ¿no? Empecé a formarme, empecé a hacer pruebas personales, empecé a usarla para algunas cosas. Luego lo llevé a mi clase, le empecé a conseguir algunos videos de gente experta. Yo no tenía tanta experiencia en realidad, entonces de gente más experta, algunos simposios ahora que en línea se pueden tomar tantos, ¿no? Y los empecé a exponer a mis alumnos a esta información. Empezamos a leer sobre algunos artículos del uso de la inteligencia artificial en medicina, tanto yo en educación médica y ellos en medicina, porque ellos pues la estaban usando para la práctica médica en realidad y para la investigación en medicina, que es el motivo de mi clase. Y empezamos a usarla muy prudentemente, primero para buscar artículos, vimos si funcionaba, si no funcionaba. Empezamos a ser testigos de las alucinaciones de la IA, ¿no? Con algunas referencias que eran totalmente falsas. Empezamos a ver que funcionaba mejor cuando alguien tenía la IA con licencia pagada, los resultados eran mejores. Empezamos a usarla para traducir, por ejemplo, íbamos a mandar un artículo a una revista británica y vimos que pues de repente era mejor traducirlo en inglés británico que traducirlo en inglés americano, por ejemplo, y empezamos a usar la herramienta para eso. Y bueno, empezamos a usar la herramienta para muchas cosas, ¿no? Pero eh, luego te preguntas, bueno, ¿y todo esto para qué, no? Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy midiendo? ¿Lo estoy evaluando? ¿Realmente estoy mejorando el proceso? ¿O solamente, como decían hace un rato, o solamente es la moda, ¿no? O sea, pues como todos están usando ya, pues yo tengo que usar ya, ¿no? Y bueno, empezamos este camino, ¿no? Eh, lo más importante, y siempre que nosotros hagamos una innovación, cualquiera que sea, en cualquier ámbito, es que hay que evaluarla, hay que ver si lo que estamos haciendo realmente está mejorando el proceso o no lo está mejorando, ¿no? La pregunta es, ¿siempre evaluamos? ¿Qué evaluamos? ¿Lo hacemos de la manera correcta, ¿no? Entonces, innovar tiene que venir junto con evaluar, ¿no? Y una vez que estás innovando y evaluando, ya estás abriendo la puerta a la investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que innovas, modificas el fenómeno, ¿no? Generas una modificación de la realidad. Si lo evalúas, generas data o generas datos sobre esa modificación de la realidad. Y entonces ya puedes saber o investigar si si esta innovación está generando impacto o no está generando impacto, o qué impacto está generando, que esa es la otra cosa. Muchas veces hacemos innovación, evaluamos, podemos incluso investigar, pero o sea, la variable que estamos midiendo no es precisamente el impacto, son variables intermedias, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, entonces, aquí es muy importante siempre pensar en las variables finales. O sea, al final, esta innovación, ¿en qué va a mejorar? ¿En qué va a cambiar? ¿Dónde va a llegar este cambio? ¿No? Eh,
Y bueno, la pregunta es, ¿siempre es necesario investigar? ¿Cómo investigar? Yo diría que sí, siempre es necesario investigar. El cómo investigar es muy importante, eso requiere algo de formación, pero hay mucha bibliografía, muchos cursos online para mejorar en ello. Eh, hay hay tres paradigmas que se pueden utilizar para hacer investigación en educación médica, que es todo el paradigma cualitativo, el paradigma sociocrítico y el paradigma cuantitativo, ¿no? Y puse primero el cualitativo porque es el que somos menos expertos los médicos, es el que nos da un poco de miedo, pues casi siempre pensamos en el cuantitativo, que es el que conocemos porque cuando somos formados para la investigación biomédica, ¿no? Pero el cualitativo permite acercarse o aproximarse a los fenómenos de una manera diferente, verlas desde otros ángulos, poder incluso interactuar con los fenómenos, ser parte del fenómeno. Y hay un paradigma que es el que más se utiliza en el ámbito educativo, que es este sociocrítico, que es el que se denomina investigación-acción. Y en investigación-acción es justamente lo que les planteaba hace un ratito, es el hacer cosas y medir el impacto de esas cosas que hacemos, ya sea en el aula, ya sea a nivel del currículum, ya sea a nivel de los escenarios de aprendizaje, ya sea al nivel de las tecnologías o herramientas que usamos para el aprendizaje o recursos para el aprendizaje o en cualquier otro ámbito, ¿no? Eh, Estos paradigmas, pues, como pueden ver en pantalla, tienen pues sus diferentes finalidades. Por ejemplo, el cuantitativo, que es el que conocemos muy bien, tiene su finalidad es explicar, predecir, controlar. El interpretativo o cualitativo, pues justamente poder comprender el fenómeno, interpretarlo. El sociocrítico, que es el que les decía que es el más usado en educación, pues el motivo es el de transformar y cambiar. A mí me gusta mucho usar este. Y cuando hacemos también una mezcla, ahora que están de moda los métodos mixtos, ¿no? O híbridos, pues podemos llegar a emitir juicios, toma decisiones. Y lo importante es pues ver el fenómeno o el problema desde diferentes ángulos. Regresando aquí, siempre es importante cuando nosotros vamos a hacer la evaluación y la investigación, preguntarnos qué se quiere mejorar y para lograr qué, ¿no? Y esto depende mucho, o de aquí va a depender mucho los indicadores y las variables, ¿no? Eh, que nosotros escojamos para poder medir el verdadero impacto. Y cuando hablamos de variables e indicadores, es importante saber que son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, una variable una variable es la satisfacción, pero el para qué o el indicador es la motivación. O sea, yo mido la satisfacción para lograr la motivación, ¿no? O mido una calificación para lograr un mejor desempeño académico o una mejor trayectoria académica, ¿no? O mido habilidades, actitudes, aptitudes, conocimientos para, pues, evaluar competencias o exámenes de egreso o desempeño clínico, ¿no? Eh, entonces, esto es muy importante también distinguirlo y saberlo ubicar dentro de todo lo que estamos observando en los diferentes fenómenos que ocurren en el proceso educativo y saber cuáles son las variables, cuáles son los indicadores. Pero lo más importante es ¿para qué? ¿No? O sea, o cuáles son los impactos, ¿no? Por ejemplo, estoy evaluando o investigando para estar en un padrón de calidad, en un esquema de calidad o para mejorar mi posición en los exámenes nacionales de ingreso a las residencias médicas, o estoy evaluando para saber cómo aprovechar mejor mi presupuesto, o este que es el que más me gusta y el que yo creo que nos falta más trabajar, que es el de mejorar la salud de la sociedad, ¿no? Y es que yo siempre digo, y a mucha gente no le encanta cuando lo digo, pero lo seguiré diciendo, y mientras más incómodos hayan, más fuerte lo diré. Donde hay una facultad de medicina, debería de estar la sociedad más sana, ¿no? Eh, y paradójicamente no es así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos formando estudiantes para que se vean bien. Estamos formando estudiantes para cumplir estos padrones que a veces no aseguran nada, o para ejercer un presupuesto, o para subirlos al siguiente nivel de posgrado.
pero en realidad estamos impactando en la salud de la sociedad. Si no lo estamos haciendo, debemos de preguntarnos, pues, qué estamos haciendo en nuestra facultad, porque en teoría nosotros a través de la formación de recursos humanos en salud deberíamos de otorgar los recursos necesarios justamente para la mejora de la salud de la sociedad. Entonces, mi premisa, o yo parto de la premisa de que alrededor de una facultad de medicina debería estar la sociedad más sana. Y bueno, no siempre es así. Y la pregunta, bueno, es, ¿lo investigamos? Para empezar, o sea, lo estamos midiendo. Están saliendo nuestros estudiantes alrededor de nuestra facultad a trabajar con la sociedad. ¿Está mejorando estas personas o no? O ni siquiera nos involucramos, ¿no? Entonces, son algunas preguntas que les dejo. Y Y bueno, son estas, ¿no? Están midiendo sus impactos, conocen la raíz de los mismos, saben cómo modificarlos, están generando evidencia. Pues ustedes saben las respuestas y si esto, cualquiera que sea no, entonces necesitan empezar a involucrarse un poco más en investigación en educación médica. ¿Se tienen que volver investigadores? No. Alíense, llamen a los investigadores que tienen en sus facultades de medicina, trabajen con ellos, hablen con ellos, muéstrenle cuáles son los problemas, qué decisiones hay que tomar y ellos les van a ayudar. Ustedes, si no se han formado en investigación educativa y no quieren hacerlo, no es necesario. Simplemente entiendan de qué se trata, alíense de los mejores, rodéense de la gente que sabe y van a ver cómo todo va caminando mejor, ¿no? Y bueno, estos solamente son algunos de mis trabajos en la educación médica y en investigación y que me han ayudado a ir siendo parte de la transformación de la educación médica, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, recuerdo mucho cuando estuvimos en la pandemia y todo lo que ven aquí son publicaciones que sacamos durante la pandemia porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos si los estudiantes debían de quedarse en el hospital o debíamos de retirarlos, no sabíamos si mucha gente nos decía, por ejemplo, en ANFEM, que es la Asociación Mexicana de Facultades de Escuelas de Medicina, llegó un punto en el que las escuelas pues recibían las llamadas de los padres, qué iba a pasar con los estudiantes o con los internos, por ejemplo, ¿no? Entonces los hospitales decían, no, es que los necesitamos para que ellos vean a los pacientes, porque los médicos adscritos no lo quieren hacer, ¿no? Y por otra parte pensábamos, bueno, pero los estudiantes no están formados, no es mejor para los pacientes porque ellos no saben, no es mejor para sus familias porque ellos tienen que ir todos los días a su casa a dormir con sus padres que están a veces enfermos, con sus abuelos, ¿no? No es mejor para la sociedad porque son los que pues son los estudiantes que no tienen auto, no ganan un sueldo, ellos tienen que agarrar el transporte público, contagiando a toda la gente cuando se subían a los autobuses, ¿no? Y empezamos a revisar toda la evidencia en el mundo que estaba pasando y tomamos la decisión de decirle a la Secretaría de Salud, al Ministerio de Salud en México, decirle, los internos tienen que estar fuera, ¿no? No querían, obviamente, en México tuvimos un problema muy grave con eso, la persona que gestionaba la pandemia en ese momento era una persona que tristemente, a pesar de ser un investigador, pues se vendió a la política. Y empezamos a marcar una posición firme, muy peligrosa además para nosotros, porque pues sabían quiénes éramos, sabían dónde trabajábamos y podía haber algún impacto, ¿no? Pero la evidencia contrastada con la realidad nos hicieron tomar la decisión de que los estudiantes debían de estar fuera de los hospitales hasta que se capacitaran, hasta que hubiera recursos para su protección adecuada, para su guía y para su acompañamiento. Y fue que los pudimos sacar, los sacamos en abril, mayo y en junio regresaron a los hospitales ya capacitados, ya con formación, ya con hospitales más estructurados, que ya sabían mejor qué hacer, que ya se habían organizado, ¿no? Que ya habían contratado gente profesional además para hacerlo y no usar a la carne cañón que eran los alumnos, ¿no? Entonces, esa fue una decisión muy importante, ¿no? En México no murieron estudiantes, murieron muy pocos estudiantes eh, que estaban con alguna patología y que voluntariamente quisieron regresar al hospital, ¿no? Por cualquier, no con autorizaciones de sus escuelas, sino que ellos regresaron como voluntarios, ¿no? Murieron a muy poquitos, dos o tres.
cuando pues esto era terrible los primeros meses, cuando moría muchísimo personal de salud, ¿no? Entonces, esto fue una acción muy importante que se basó en la evidencia, que se basó en la realidad, ¿no? Y bueno, yo les recomiendo estos libros. La presentación la van a tener ustedes en la plataforma, el maestro Pastor la va a subir, de ahí pueden descargarlos. Y también les recomiendo estas revistas, si quieren, la pueden luego hacer, escanearlas. Son dos revistas mexicanas, que es la revista en Educación Médica de la UNAM, y esta que es la de ANFEM, se las recomiendo. Son revistas en español, que ustedes pueden leer los artículos, son gratuitos, son open source, y también ustedes pueden publicar, les invito a publicar ahí. Y finalmente, aunque nos vamos a ver en Colombia en el taller final, que va a ser muy emocionante conocerles, y que deben de tomar en cuenta que deben de asistir a este Congreso Mundial en Medellín, Colombia. También, pues quisiera invitarles a considerar en mayo venir a nuestro Congreso en Mérida, ¿no? Les esperamos el 20 al 23 de mayo para quienes tengan esa oportunidad de poder hacer los dos congresos el próximo año. Creo que va a ser una gran oportunidad en Latinoamérica. Eh, pues eso es todo. Muchas gracias por escucharme, y estoy atento a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias, doctor Esperón, eh, por haber dedicado este tiempo para mostrar la experiencia en educación médica. Usted fue muy claro en mencionar que para poder formar bien hay que realizar educación médica. Entonces yo tengo dos preguntas al respecto. Una de ellas es, ¿qué riesgo cree usted que tiene una escuela de medicina o una facultad de medicina que no realiza investigación en educación médica? Un altísimo riesgo, porque es lo que les decía, es como montarte en el caballo sin montura y sin riendas, ¿no? Y a ver a dónde te va a llevar las circunstancias, ¿no? Hay gente que dice hoy, puede decir hoy, no, pues a mí me ha ido bien, nunca he hecho investigación educativa. Felicidades, maravilloso, qué bueno, qué buena suerte has tenido. O te has rodeado de gente, de la gente correcta, que sí hace la investigación y que sí te alimenta de información y que sí te ayuda a tomar buenas decisiones. Pero en realidad es muy importante dar cabida en las facultades de medicina a la gente que se dedica a la investigación en educación médica, cosa que de repente no siempre se favorece o no siempre se valora. Yo he estado en muchas escuelas donde reconocen muy bien a los investigadores, perdón, a los profesores, a los docentes y a los investigadores biomédicos, ¿no? Tienes sus dos cuerpos, los médicos que dan clase de medicina y los investigadores biomédicos, pero los investigadores en educación médica, no, ellos no tienen recursos, no les dan tiempo, no les asignan ninguna facilidad para hacerlo. Entonces, ojo, nuestro interés, primero como facultad, pues es mejorar nuestros propios procesos para ser más potentes en los recursos que formamos, ¿no? Y eso se logra a través de la investigación en educación médica. Gracias. Y lo segundo, y después doy la palabra a quienes ya se estimularon por suerte a hacer consultas, es, eh, en el ámbito de las ciencias biomédicas existe de publicar porque hay que tener un número de publicaciones determinada, y si el investigador no tiene un número o si no publica en Q1, Q2, Q3, Q4, en WOS, en Scopus, la publicación no es bien mirada. Existe una gran conversación entre los educadores médicos que tal vez sería mejor, ya que estamos realizando, midiendo impacto, innovación en nuestros programas de formación médica de nuestros países, publicar en revistas de nuestros países para que la experiencia llegue a los otros académicos de las otras facultades. ¿Cuál es su opinión al respecto al tipo de publicación, dónde publicar los resultados de los análisis de las investigaciones? Yo creo que, bueno, esta es una pregunta muy interesante, Mauricio. Eh, mi primera recomendación es donde sea, pero publiquen. O sea, no se queden con la experiencia. Creo que estamos viviendo un momento, el siglo XXI. Yo en todas mis conferencias digo que es un momento crítico en el que necesitamos colaborar y compartir. Y la experiencia y el conocimiento, la mejor forma de compartirla, pues es a través de los escritos, porque
Bueno, ahora el video ayuda un poco porque se queda grabado y lo puede uno regresar y ver, pero los escritos son lo mejor, ¿no? Entonces, sea cual sea su experiencia, compártanla por los medios que fuera posible. Lo segundo es si ya van a hacer, si es posible y pueden hacer investigación educativa, pues compártanla en las revistas, pues de mejor calidad posible, indexadas, que sean eh, pues pueden ser en lengua hispana o en inglés, que es el idioma de la ciencia. Y bueno, ahí cada quien sabe el rubro o el ámbito en el que se desarrolló su investigación educativa y sabrán las mejores revistas más consultadas o a donde llegan a más personas, ¿no? Para generar más impactos. Entonces, pues bueno, eso es una cuestión ya muy particular. Pero sea cual sea, compártanlo. Eso sí es importante. Yo como estudiante siempre tiramos primero a la más alta que podamos lograr respecto a los sistemas de indexación, en especial para poder compartir un poco más ese conocimiento. Pero siempre los animo a que si esto no se puede, pues buscar el que sigue y el que sigue, pero hay que lograr compartirlo, ¿no? Y bueno, ese sería mi recomendación. Gracias. Tenemos dos preguntas, la doctora Tamara y el doctor Felipe de Chile, la doctora Tamara de Perú. Y por favor, como siempre, aunque sea reiterativo, su nombre y el país y el cargo que tienen. Gracias. Tamara Jorquiera, soy secretaria académica de la Facultad de Medicina Universidad San Martín en Perú. Mi consulta es, yo o solemos hacer investigación educativa en nuestras propias facultades, pero a diferencia de lo que se hace en el ámbito clínico, no hacemos otras poblaciones, otras facultades, otras cosas. ¿Qué tan validez? Porque validez para mí será solamente para mi población, pero no hacemos un muestreo de otros lados. ¿Qué opinión tiene al respecto? Eh, Mira, bueno, hay muchos niveles de potencia que le puedes dar a la investigación. Digo, si es una investigación multicentro, por ejemplo, pues es un nivel de potencia mayor, tienes mayores números de participantes y con esto pues las pruebas estadísticas pueden funcionar mejor y además tienes diferentes escenarios y bueno, una serie de cosas que te pueden ayudar muchísimo para tener investigaciones muy robustas que puedan servir para muchas interpretaciones. Pero en realidad... Para mí, lo más importante es que la investigación se haga y se haga de la manera más sencilla, más fácil, y muchas veces nos detenemos y no la hacemos. Siempre hay muchos pretextos para no hacerla, porque no es multicéntrico, porque no tengo recursos, porque no, y no lo hacemos. Y eso es lo peor, ¿no? Lo que hay que buscar es cómo sí, por qué sí, y hacerlo. Punto. Si hago una investigación pequeña en mi salón con mis 30 estudiantes, perfecto. Si hago una investigación que involucre a toda la cohorte de la de estudiantes que acaban de ingresar a la facultad, perfecto. Si hago una investigación que incluya a todos los estudiantes de medicina de la facultad, excelente. Si hago una que incluya a todo el campus de salud, maravilloso. Si hago una con otros centros, súper, ¿no? Pero no se detengan. Eso yo creo que lo importante es hacerlo e ir aprendiendo en el proceso. No hay trabajo perfecto. Siempre va a ser sesgado, siempre vamos a estar viendo una o dos caras del problema, de las múltiples que puede tener, pero lo importante es develar algo de conocimiento sobre ese problema e ir pues sumándonos a la solución, ¿no? Y por supuesto, la mejor manera es tomando decisiones, hacer, o sea, hacer, evaluar, medir, analizar y mejorar, ¿no? Yo siempre a mis equipos de trabajo que me ha tocado ya en varios cargos que he tenido, yo les hablo siempre de implementación y ajuste, ¿no? Vamos a hacer mira, tenemos este marco de conocimiento, tomemos nuestras decisiones, implementemos, midamos y ajustemos, ¿no? Y todo está sujeto a evaluación y bueno, a mí me gusta hacer la investigación, pero eso es lo que hacemos todo el tiempo y con eso vamos mejorando los procesos para ir encontrando procesos de alta calidad, ¿no? Entonces, eh, para mí es una forma de trabajo, pero yo les recomiendo que independientemente que ustedes sean investigadores o no, pues bueno, como les decía, se rodeen de la gente que lo haga y busquen la manera de que las cosas se hagan, ¿no?
Gracias, Ramón. Doctor Felipe, de Chile. Hola, gracias por la presentación. Soy académico de la Universidad de Chile. Ejercí como subdirector de la carrera de medicina. Ahora soy jefe de programa de la especialidad de medicina interna de la universidad y director de una unidad académica de medicina interna. Eh, para mí es importante, pensando más en lo sistémico, ¿cierto?, que en lo puntual de algunas unidades académicas, para el desarrollo de la innovación e investigación en educación, formar un equipo, ¿cierto?, que idealmente a lo largo del tiempo se vaya haciendo robusto. Pero en la práctica de la educación médica actual, en mi país, yo me imagino que en la región también es así, siempre lo clínico, lo médico, biomédico propiamente tal, tiene un peso relativo en la sociedad y en el ejercicio profesional que suele ser más atractivo, mejor remunerado, que hay una serie, ¿cierto?, de atributos que lo hacen ser más atractivo. Entonces, en el mismo medio universitario, donde coexiste lo biomédico y lo educativo, eh, me ha sido en lo personal difícil, ¿cierto?, estimular a mis colegas, a los académicos que dependen de mi unidad académica, para que trabajemos en innovación o educación. Entonces mi pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia para poder sortear este obstáculo que es difícil cuando es menos remunerada, cuando puede ser menos valorado en el mundo biomédico? Sí, tienes toda la razón. Este es un camino cuesta arriba. Es muy difícil, pero hay un proverbio chino que dice la gota orada la roca. Persistir y resistir. Y seguir adelante. No hay otra. Es seguir, seguir, seguir. Convencer, mostrar resultados y vas a ver cómo la gente se va involucrando y se va enamorando, ¿no? Formar nuevos, eso también es muy importante. De hecho, por eso existe este diplomado, porque no hay otra forma. Profesionalizar la educación médica es muy importante. Paradójicamente, la educación médica no está profesionalizada. La educación médica está a cargo de médicos que no saben de educación en muchos lugares, ¿no? No es suficiente solo saber medicina para dirigir instituciones educativas, formadoras de médicos. Entonces, estos esfuerzos son justo eso, que están tratando de ir, no corrigiendo, porque no es que haya sido un error, es una evolución, de ir favoreciendo la evolución para que médicos se vuelvan médicos profesionales en educación y dirección de instituciones educativas, ¿no? Y lo mismo hay que hacer con la investigación, ir formando pequeños programas, semilla, si tienen maestrías o doctorados en la institución, ir buscando alguna rama terminal allá que para estos ámbitos de la educación médica y por ahí ir metiendo hasta que se vaya logrando hacer una masa crítica suficiente, ¿no? Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a ustedes por sus consultas. Continuamos con nuestra actividad. La siguiente comenzamos con lo que hemos llamado mesa redonda. Van a exponer la doctora Soledad Armijo y la doctora Jimena Tribeño, 15 minutos cada uno. Y al final de ellos vamos a dejar preguntas para que todos ustedes le realicen a cada una de ellas. Voy a realizar la presentación correspondiente. Primero, perdón. ¿Las podemos compartir nosotras? Sí, un minuto, un minuto. Un minuto, que se me cayó el sistema acá. Un minuto, voy a compartir. ¿Dónde estás? Ah, perfecto. ¿Dónde estás? Espérese, un minuto. Solo un minuto, por favor. Aquí sí. Compartir. Y estamos acá. Como les mencionaba, continuando.